Bueno, nosotros, si vamos a trabajar en una función vectorial de varias variables, uno de los temas a considerar es cómo vamos a calcular esas diferenciales. Nosotros sabemos que una función real de variable real está definida en un intervalo abierto. Si nosotros sabemos que la derivada de la función f existe, ¿verdad? Donde x pertenece a este intervalo abierto, entonces decimos que la primera derivada f' de x será igual al límite cuando h se aproxima a 0, en este caso de la función f de x más h menos f de x sobre h. Este, este límite ya lo conocemos desde nuestro curso número 1. Ahí nosotros nos dimos cuenta que hallar una diferencial e incluso en ese caso una derivada, pues implica o todo procede a partir de un cálculo del límite. Ahora, si nosotros ya sabemos esto, nosotros podemos decir que en esa definición de derivada, pues este término que tenemos aquí, que es evaluar la función, ¿verdad? En x más h, ustedes recordarán ese curso, que tenemos en x, por ejemplo, x1 y tal vez tenemos x2. Aquí, de acuerdo a la notación, ustedes podrán decir, bueno, aquí será de acuerdo a esto, x, y aquí será x más h. Esto representa que nosotros estamos realizando un cambio, es decir, que estamos de x y luego a x más h, donde h pues, puede ser cualquier valor. Entonces, al hacer esa diferencia, nosotros sabemos que nos estamos aproximando a la primera derivada, obviamente, si h, ¿verdad? Se aproxima en este caso a 0. Entonces, si nosotros trabajamos ρ, ¿verdad? Trabajamos en una pequeña vecindad de centro en X y de radio H. Recuerden ustedes cómo son las vecindades en este caso. El centro sería un valor X y el radio sería H, ¿vale? Entonces nosotros podemos decir que en ese caso de la función f de x más h menos f de x sobre h menos la derivada, ¿verdad? Cuando h sea distinto a 0. Aquí nosotros tenemos que observar bien que en ese caso estamos haciendo una comparación. Vean ustedes esta parte, ¿verdad? Que es f de x más h menos f de x sobre h, parte de este límite que tenemos en esta notación. Y luego tenemos menos f' de x, que es la derivada. Entonces aquí tenemos nosotros una diferencia. Obviamente aquí nos repiten cuando el valor de h sea distinto a 0. Si nosotros observamos esta parte, sabremos que si evaluamos, ¿verdad? F de x más h deberá de ser f de x más f' de x por h más esta pequeña vecindad que está siendo multiplicada por h. En donde nosotros, si aplicamos un límite, ¿verdad? A esta parte, será igual a 0. Entonces, podemos nosotros observar aquí que si intentamos, ¿verdad? Aquí intentamos despejar, voy a decirlo vulgarmente de esa manera, esta expresión, porque es algo que para nosotros implica un cambio de un valor de x a x más h. Entonces, pues nos quedaría esta expresión, ¿verdad? Bien, aquí nos recuerdan que esta notación, esta ecuación que tenemos en el inciso número 1, se verifica para todos los valores de h distintos de 0, tales que x más h pues pertenezcan a este intervalo abierto. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en este momento es trabajar
la definición en este momento de varias variables para calcular, en este caso, la diferencial. Entonces lo hacemos a través ya de una pequeña vecindad. Recuerden ustedes que en este caso las funciones son superficies, por eso tenemos que trabajar con una pequeña vecindad en este caso. Obviamente, en el plano X, Y. Ahora, aquí nos recuerdan que si nosotros recordamos, ¿verdad? Aquellas funciones de R en R que son diferenciables en un punto, en este caso X, nosotros decimos que la función está definida pues en una vecindad, ¿verdad? Recuerden que en ese tipo de funciones nosotros teníamos tal vez el eje X, teníamos el eje Y, ¿verdad? En el plano, y tal vez teníamos aquí nuestra función. Recuerden que esa función es de R en R. Y si nosotros tenemos tal vez aquí un punto X, esta deberá de estar definida en una pequeña vecindad. Aquí lo voy a exagerar nomás para que ustedes vean que es en nuestra vecindad. Vamos a llamarla vecindad X menos, menos A y X más A. Así lo vamos a llamar. Tenemos entonces esta pequeña parte. Entonces, este valor de X debe de estar contenida en esta vecindad y deberá de ser diferenciable en este caso, ¿verdad? Entonces, esta vecindad, aquí ya ellos le llaman X, R. Aquí incluso podemos también cambiar esta letra, si ustedes sugieren, por R, ¿vale? Que sería esa nuestra vecindad de X, y existe un número A, vamos a llamar ese número A, independiente a H, tal que para cualquier punto, ¿verdad? De X más H, pues sea en esta vecindad. Esta vecindad obviamente es prima. Entonces vean ustedes la diferencia. Tenemos aquí la vecindad de la función y tenemos también la vecindad de la derivada. Tenemos ya entonces dos vecindades. Una, recuerden que la vecindad de ese valor de X, ¿verdad? Que exista ahí. Y también tenemos la otra, que es para el punto X más H, ¿vale? En donde H, pues puede ser cualquier punto, ¿verdad? En ese caso. Si nosotros trabajamos con esta ecuación, podremos observar que el término que tenemos aquí, A por H, que sería este, A por H, aquí lo marcamos, se le llamaría para nosotros la diferencial. La diferencial de la función f, obviamente en términos de x y h, y se representa en este caso por esta expresión, que es de f de x punto coma h. Recuerden aquí que nuestra vecindad pues ya es una pequeña región, ¿verdad? Pequeñita, pero pues ahí está. Sería en este caso. Nosotros sabemos también que la función f tiene una derivada en un punto x, entonces decimos que es diferenciable en x con a es igual a f' de x. Entonces este numerito, o bueno, mejor dicho esta letra a será para nosotros f' de x. Podemos también observar que la diferencial, como nosotros ya hemos trabajado en las funciones de R en R, pues la diferencial será igual a ¿quién? A f' de x, diferencial de x. Entonces aquí nosotros podemos observar a qué es igual. Ahora, si nosotros sabemos que las funciones de R en R son diferenciables en esa variable, por ejemplo en x, entonces f tiene una derivada en ese mismo punto. Y lo mismo, si nosotros trabajamos x más h en una vecindad reducida, nosotros tendríamos lo siguiente, que la función, ¿verdad? f de x más h, sabemos que es igual a esta expresión, solamente que ahora ya sabemos que a, o bueno, este término, aquí lo vamos a marcar nuevamente, este término se le llama la diferencial, y tenemos que a se expresa como una derivada. Nosotros sabemos que si calculamos el límite para esta expresión,
¿verdad? Deberá de ser igual a ¿quién? A A. Entonces A sería la derivada. Obviamente, si nosotros sabemos que esa derivada f' existe, pues también pasará lo mismo en este caso con A. Bueno, entonces ahí tenemos esta sección. También tenemos aquí unas observaciones en donde se nos sugieren que las funciones de RNR, ¿verdad? Las que estudiamos ya anteriormente, o en este caso, las que ya hemos estado analizando en este curso de RNR a la N, se dice que son diferenciables en un punto si y solo si tienen una derivada en dicho punto. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más cuando se nos pida calcular una diferencial, porque necesitamos que esa diferencial tenga una derivada en dicho punto. Entonces, recuerden, más o menos se los voy a platicar de esa manera. Déjenme buscar una función de varias variables. Déjenme ver las imágenes. Creo que nos puede ayudar en esta. Ok. También nos puede ayudar esta mejor. Bien, si ustedes observan esta imagen, nosotros sabemos que para calcular una diferencial, ¿verdad? En un punto que nosotros queramos, ¿verdad? En cualquier de ese punto, pues debemos de observar que ese punto debe de estar en el dominio de la función. Entonces, calcular esa diferencial, pues implica que tenga una derivada, obviamente, en esa región. Recuerden que ese es nuestro dominio y nuestra función es la que tenemos en esa parte. Entonces, cualquier punto que ustedes elijan, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí su función vectorial. Podemos decir que es como si fuera una techumbre, ¿verdad? Solamente que tenemos un poco alargadas, se ve alargadas las esquinas. Entonces, pues aquí nosotros podemos observar, ¿verdad? En cualquier punto, mientras la función exista, pues debe de tener entonces una diferencial. Si ustedes eligieran un punto fuera, pues prácticamente no le corresponde ni al dominio ni a la función que ustedes tienen aquí como superficie. Entonces, por eso no tendría ahí una derivada. Bien, entonces tenemos la observación número 2, en donde se nos comenta que la función de r a la n en R, vean aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de las que encerré yo anteriormente con la que he encerrado recientemente? Bueno, la diferencia es que de acuerdo a la observación número 1, nos referimos a funciones de una variable, es decir, como si fuera una curva. Entonces, esas funciones de Rn en R, pues se enfocan más a la que les acabo yo mencionar, esa figura, se refiere más a esta, de la primera observación. Podemos nosotros buscar una función de una variable, más o menos así. Una función, una variable, pues pudiera ser la que ustedes quieran, pero vamos a buscarlas en el espacio, a ver. Que fue lo más reciente que hemos estudiado. Bueno, más o menos como esta. Creo que la habíamos también visto. Bueno, entonces, si ustedes observan en esa función que es de R en Rn, nosotros podemos analizar que cualquier punto, ¿verdad? Cualquier punto que le corresponda a esta función, pues deberá de tener una derivada, ¿verdad? Hablando de diferenciales. Si ustedes eligieran un punto, ¿verdad? Distinto a la curva de color naranja, pues no tendríamos nosotros ese cálculo
de la diferencial. Entonces esta va para la observación número 1, que sería esta. Y esta de varias variables, bueno, aquí al menos de 2, pues sería para la observación que tenemos aquí, en donde nos dicen que no existe una extensión directa de la definición común de derivada. Sin embargo, como la notación de diferenciabilidad se extiende fácilmente, tenemos esta noción como básica y definimos la derivada en ese contexto. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta observación número 2, vamos a llamarla así. Obviamente ya tenemos aquí funciones al menos de 2 variables, pudieran ser más, y bueno, vamos a trabajar con la definición 14, en donde se nos platica que si una función de Rn, ¿verdad? En R es obviamente la función diferenciable en un punto X, obviamente si la función está definida en una vecindad. Imagínense ustedes eh, eh, que queremos calcular la diferencial en el punto de color rojo. Bueno, tenemos nosotros que crear una pequeña vecindad, ¿verdad? Recuerden que la vecindad es una pequeña circunferencia, de tal manera que está lo más próximo a ese punto X. En este caso lo llamamos X, ¿verdad? X, que es nuestro vector en este caso. Entonces, nosotros pues lo entenderíamos de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces, de X existe un vector, obviamente, A independiente de H, tal que cualquier punto de X más H, obviamente, tendrá que ser en esta vecindad, ¿verdad? Vamos a llamarla prima de X, centro en X, de radio R. Entonces, de acuerdo a esta definición, pues nosotros podemos trabajar este o esta expresión. Recuerden aquí que la parte A por H se le llama diferencial. Y en ese caso, la función f en x más h se notaría por la diferencial, en ese caso, de f de x punto coma de h. Recuerden que es una vecindad. Estamos trabajando aquí con una pequeña vecindad y el vector a se llamaría derivada de quién, de la función f en x, y se denota por esta notación. Aquí vamos a cambiar un poco, vamos a trabajar esa d, una d mayúscula de f de x, ¿vale? Déjame ver si no tenemos alguna imagen acerca de esto. Parece que no. Déjeme buscar una imagen, a ver si encuentro en mis apuntes de esto, de la diferencial. Creo que está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos ahí el análisis. Vamos a revisar. Aquí. Bien. Bueno, aquí nada más un recordatorio de lo que hemos nosotros estudiado. Aquí tenemos algunas curvas de nivel, ¿verdad? Aquí también se ve de manera explicada en cada una de esas curvas. Vean ahí, en este caso, son curvas circunferencias. En este caso, ahí ustedes pueden observar los valores de K, K igual a 45, K40, K35, K30, K25 y K20, ¿verdad? Ahí tenemos. Obviamente, aquí ustedes observan que ese valor C se está igualando a un número, algo que nosotros habíamos hecho o mencionado en el cálculo de los límites. Y bueno, aquí será una breve descripción. Déjenme revisar si tenemos... No, aquí tenemos derivadas parciales.
revisar en el índice. Tenemos no tiene el tema. Bueno, bien, entonces bien, entonces aquí ya tenemos parte de esa observación. Aquí tenemos la siguiente también, en donde se nos dice que si nosotros analizamos esta parte, que es esta vecindad, obviamente ustedes la pueden también localizar aquí, se les voy a colocar otro color, esta pequeña vecindad junto con esta. Se nos comenta que si es una función de RNR en Rn, esas funciones serán estudiadas en un tema siguiente, por lo que ahora solo explicaremos el significado que tiene esta parte. El límite de este término, ¿verdad? De esa pequeña vecindad, cuando nos aproximamos a, o h se aproxima a 0, deberá de ser 0. Recuerden ustedes que yo tal vez quiero encontrar la diferenciabilidad en ese punto X. Eso hace que nosotros tengamos de radio h. Pero ¿qué pasa si esta vecindad, ¿verdad?, se hace cada vez más pequeña, es decir, que h se aproxima a 0? Esta vecindad pudiera tener, vamos a suponer, es un ejemplo, h fuera igual a 1. Si nosotros queremos que sea más pequeña, pues esta vecindad, pues cada vez más se va a hacer más pequeña, y por eso nos dicen que se está aproximando a 0, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que esta vecindad se puede escribir también de esta manera. Podemos tener una gran cantidad nosotros de vecindades, depende mucho de la cantidad de variables que tengamos nosotros. Pudieran ser 2 variables, pudieran ser 3 variables, tenemos que hacerlo para cada uno de ellos. Y bueno, entonces el límite para este caso deberán de ser 0 para cada una de esas vecindades. Entonces aquí pues obtenemos nuevamente para la vecindad késima, que también deberá de ser igual a 0, pero eso ya depende mucho de la función de la cantidad de variables. Bien, aquí tenemos entonces el siguiente ejemplo, en donde se nos pide pues demostrar que esta función efectivamente es diferenciable en todo punto de R2. Aquí recuerden, decimos que es de R2 porque tenemos dos variables, x, y, y bueno, entonces tenemos que encontrar esa diferencial. Entonces iniciamos describiendo que nuestro vector x pues es de dos variables, ya lo vimos aquí en el problema, y entonces pues podemos trabajar con con esa parte de R2 y decimos que entonces cuántas h's vamos a tener. Pues si nosotros tenemos dos variables, la cantidad de h serían 2, h1 para la primera variable y h2 para la segunda variable. Esto es un vector cualesquiera en R2, ¿vale? Entonces si nosotros estamos en un espacio vectorial, ¿verdad? En V2, es así, V2. Pues nosotros decimos que tenemos en ese caso trabajando el sistema de los números reales en R2, ¿verdad? Le corresponde esa parte, por eso tendríamos que trabajar con ese tipo de vectores. Entonces, calcular esa diferencial, pues implica a nosotros que tengamos x más h1, ¿verdad? Para la primera variable, y luego tengamos aquí y más h2, que es para la segunda variable. Esto es igual a ¿quién? Recuerden que es igual a x cuadrada, por eso aquí escribimos x cuadrada, ¿verdad? Solamente que sustituimos cuánto vale x, aquí voy a poner que este es y este es x. Este se sustituye en x, que es x más h1 al cuadrado, más, en este caso sustituimos por x más h1, y en la siguiente nos quedaría y más h2. Si ustedes resuelven esto, que sería un binomio al cuadrado, tendríamos 1, 2 y 3 términos, ¿sale? Ahí está.
Y en la siguiente parte, si resolvemos este producto, recuerden que pasa de esta parte, ¿verdad? Se están expresando de esta manera. Tendríamos 1, 2, 3, 4 términos. Ahora, si nosotros empezamos a ordenar todos estos términos, de acuerdo a la definición que hemos nosotros estudiado, que sería esta, ¿verdad? Que sería esta. Vean por qué decimos que es igual a todo esto, porque nosotros vamos a encontrar la función f de x, vamos a encontrar ahí a un producto de a por h, vamos a encontrar también esta vecindad que está siendo multiplicada por h. Entonces vamos a encontrar estas características, aquí las tenemos. Vean aquí, si ustedes analizan, tenemos nuevamente la función f de x, ¿verdad? F de x, ahí está expresada, que es la que tenemos en esta parte, bueno, que sería de dos variables, f de x, y. Aquí lo encontramos nuevamente, x cuadrada más x por y. Ahora, en el siguiente término, podemos observar que tenemos aquí 2x más y más x. Vean aquí qué es lo que estamos encontrando. Se lo voy a pasar en otro color. Entonces aquí tenemos esta sección, ¿verdad? Tenemos 2x más h, luego tenemos coma x, y luego tenemos que está siendo multiplicado por h1, h2, ¿vale? Entonces tenemos esta parte. Recuerden que se nos dice o que se nos habla, bueno, que este término sería más a, ¿verdad? Que sería a, y este sería por h, en donde a es la derivada y h sería en este caso la variable que la está multiplicando o la diferencial. Y después tendríamos aquí h, h1 por h2, bueno, sería h1, h2. Y vean ustedes, tenemos nuevamente la notación. Tenemos aquí la función f de x, que les marqué de color naranja. Tenemos a, que sería este, ¿verdad? Que lo estoy encerrando, por h, que son las dos valores que tenemos aquí por una función de dos variables, y luego tenemos la vecindad, ¿verdad? De h1, h1 por h1 h2. Ahí está esta parte. Y bueno, nosotros tenemos aquí que a, vean ustedes a qué es igual a. A sería, en este caso, nuestra derivada. Y luego tendríamos esta parte, que sería nuestra vecindad. Entonces queda por probar que en este caso, ¿verdad? Si nosotros calculamos el límite para esta vecindad, pues deberá de ser igual a ¿quién? A 0. Pero es claro que nosotros sabemos que el límite también de esa parte de h1, h1, pues será el límite de cada una de estas variables h. Entonces, en cada uno de ellos sería 0,0. Bien, entonces ahí está una parte que nosotros podemos confirmar en este caso. Si nos comentan aquí que la función es diferenciable en todo punto de R2, podemos observar que la diferencial de f en x y h sería la siguiente. Entonces la diferencial sería a la parte de a, ¿por quién? Por h. Y esto es igual a tener, obviamente, el producto de a por h, ¿verdad? Recuerden que h1 y h2 son las variables x, ¿verdad? Y y, respectivamente. Y tenemos aquí la derivada de f en x, que sería la siguiente. Entonces, imagínense, desde la diferencial, nosotros podemos extraer la derivada. Obviamente sería una d mayúscula, f de x, que es nuestro vector. En este caso sería 2x más y, x. Ahí encontraríamos nosotros la solución. Entonces, de acuerdo a lo que hemos nosotros analizado, podemos decir que una función es diferenciable en un conjunto, que queremos decir que la función ha de estar definida en una vecindad de cada punto del conjunto. Entonces, nosotros decimos
que en este caso vamos a considerar solamente la diferenciabilidad en conjuntos abiertos. Y para esa parte llegaría el teorema 12, en donde se nos confirma que si f es diferenciable, ¿verdad? En x, en este vector x, entonces es continua también en x. Y bueno, tenemos aquí el teorema 13, en donde se nos dice que si tenemos al menos dos funciones f y g, que son funciones reales de un vector diferenciable en un punto x, en R a la n, podemos decir que su adición, su multiplicación, ¿verdad? También son diferenciables en ese vector. Y vean ustedes aquí que nosotros podemos calcular la diferencial, ¿verdad? Que sería de esta manera, encontrar su derivada, ¿verdad? Tanto de una adición, la diferencial de una adición, y su producto, en este caso la diferencial, y su derivada, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros en este caso. ¿Cómo podemos calcular esa diferencial? ¿Cómo podemos calcular esa derivada? Obviamente hablamos de las operaciones de adición y multiplicación, ¿vale? Bien, vamos a trabajar con el teorema 14. En el teorema 14 se nos recuerda aquí que una función de Rn en R es diferenciable en ese vector, ¿verdad? Y G, si es una función en R, bueno, de R en R, es diferenciable en la función f de x, entonces podemos realizar una operación llamada función composición. De esta manera nosotros podemos también calcular su diferencial, también podemos calcular su derivada, ¿verdad? Por el teorema número 14. Entonces aquí nosotros podemos tener esta función y también podemos tener esta que es de R en R, ¿verdad? Aquí en este teorema. Tenemos aquí el siguiente colorario que nos comenta que si la función f y g son diferenciables en un punto, obviamente x, de R a la n, y nosotros observamos en ese caso, ¿verdad? Que el denominador o la función g de x sea distinto a 0, entonces podemos realizar la del cociente. Podemos encontrar en ese momento la diferencial en esta función cociente. Y ustedes podrán observar que necesitamos calcular, vean ustedes, en esta parte, ¿verdad? G de x, encontrar la diferencial, ¿verdad? Y luego tenemos menos f de x y por la diferencial de la función g sobre la función g de x al cuadrado. Entonces, algo similar debe de ocurrir para cuando nosotros queramos calcular la derivada de un cociente. Aquí ustedes pueden observar que se está derivando la función f de x, después se multiplica por g de x. Aquí tenemos menos la derivada de g de x, se multiplica por f de x y luego lo dividimos entre la función g de x al cuadrado. Recuerden aquí que lo que estamos haciendo, pues utilizando algunas técnicas de derivación ya estudiadas en un curso anterior. Bien, tenemos aquí también el teorema 15, en donde se nos recuerda que si g fuese una función de R en R a la n, como las funciones que estudiamos en la unidad anterior, que es diferenciable en un punto t, y además la función es una función de R en n, en R, como las que también estamos estudiando en esta unidad, nosotros sabemos que debe de ser diferenciable en la función g de t. Entonces podemos también trabajar una función compuesta que deberá de ser diferenciable pues en el valor t. Recuerden aquí que eso se trata de una función de una variable y esta se trata de una función de varias
varias variables, ¿verdad? Así nos quedaría. Aquí recuerden que esta parte me dice una y aquí me dice varias. Entonces también nosotros podemos tener una función compuesta y para esos casos también podemos encontrar su diferencial y también su derivada. El siguiente teorema, que es el teorema del valor medio, a nosotros nos dice que si la función f es diferenciable en un conjunto abierto que contiene el segmento rectilíneo cerrado que va de x a y, entonces existe un número θ que pertenece a 0, 1, tal que nosotros podamos observar lo siguiente. Tenemos aquí que f de x menos f de y deberá de ser y menos x por la diferencial de f. Aquí tenemos también la expresión de x más θ por y menos x. Entonces, de acuerdo a este teorema de valor medio, pues nosotros tenemos un conjunto, ¿verdad? Más o menos así, un conjunto abierto. Entonces, si es abierto nuestro conjunto, ustedes podrán observar que tendrá que ser de esta manera. Ahí está. Tenemos ahí un conjunto abierto que contiene al segmento rectilíneo cerrado. Vamos a suponer así un segmento rectilíneo. Podemos decir que va de X, ¿verdad? Hasta Y, ¿vale? Entonces aquí nos sugiere que existe un número que pertenece a este intervalo de 0 a 1. Nosotros también podemos observar aquí, en ese caso, parte de la demostración, en donde se nos dice que si nosotros suponemos que la función g de t, ¿verdad?, es igual a x, aquí tenemos más t por y menos x, que es parte de una recta. Recuerden que esta es la característica que tiene una recta en el espacio, algo estudiado por la unidad número 1 de este curso. Tenemos aquí en nuestro vector x, pudiera ser una gran cantidad de componentes, perdón, sería nuestro punto, ¿verdad? Aquí sería punto y aquí sería nuestro vector. Podemos decir que sea nuestro vector a. Entonces sería la diferencia entre los puntos que tenemos aquí de x y y. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que la función f mayúscula deberá de ser igual a f círculo g. Entonces, decimos, en este caso, que la función f de y menos f de x, recuerden que aquí la función se está evaluando en cada uno de estos puntos. Recuerden que tenemos el segmento rectilíneo que va de x a y, ¿vale? Pero en un conjunto abierto. Es decir, lo estamos viendo en el plano, que sería x, y. Y z, recuerden que z, el eje z, está saliendo de su pantalla, en esa parte, ¿verdad? Sale de su pantalla, o mejor dicho, es perpendicular al plano que tenemos aquí con respecto al eje y también al eje x, ¿vale? Entonces, aquí nosotros al evaluar la función f de y, que está aquí, y f de x, pues lo estamos haciendo con respecto al eje z. Recuerden que sería nuestra evaluación en esa función. Y aquí nos sugieren, recuerden que si nos decían que θ pertenece a 0,1, pues nosotros podemos decir que se evalúa en la función g en 1 menos f en g de 0. Y esto a nosotros nos daría f de 1 menos f de 0. Y nos recuerdan aquí que de acuerdo al teorema 15, si la función es diferenciable en este intervalo cerrado que estamos trabajando en esta parte, pues el teorema del valor medio para esas funciones reales de una variable real a f, pues obtendríamos lo siguiente, que la diferencia, ¿verdad?, de f de 1 menos f de 0, pues deberá de ser la derivada en ese valor θ. Recuerden que θ, aquí nos decían que es un número. θ es un número. Es un número que va de 0 a 1. Obviamente para algún valor de θ que pertenece de 0 a 1. Y esto, si ustedes observan, nosotros podemos decir que esta diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad?, de f de y menos f de x,
pues será igual a la derivada de esa función compuesta en ese valor o algún número de teta, que sería en este caso igual a la derivada de la función f g de teta por, en este caso, la derivada de la función g de teta. Entonces, de esa manera, por eso decimos y confirmamos que esto es igual a esto. Algo que nos habían expresado, pues, en el teorema 16 del valor medio. ¿Vale? Ahí está entonces la expresión. Bien, para trabajar el tema de derivadas direccionales, nosotros pues ya tenemos las bases de cómo calcularlas. Recuerden que a partir de la diferencial, pues nosotros empezamos a encontrar una derivada. Entonces, nosotros vamos a poner aquí el orden de esos conceptos. Vamos a empezar a armar qué es, sabemos que una derivada, que es en nuestro curso número 1, pero aquí podemos tener una gran cantidad de derivadas. Si nosotros regresamos a esta figura o a esta función y queremos calcular la derivada de este punto, ¿verdad? El punto rojo, ustedes podrán notar que hay una gran cantidad de formas de calcular esa derivada. Así como nosotros calculábamos límites, en donde decíamos, bueno, en el caso de los límites, pues también hay muchas maneras de, muchas direcciones, mejor dicho, de poder calcular ese límite. En el caso de las derivadas también ocurre algo similar. Para eso nosotros nos vamos a enfocar a trabajar solamente con el eje X o con el eje Y. Entonces vamos a nosotros a trabajar esa parte de la derivada direccional. Recuerden que también está el nombre de derivadas parciales. Eso nace después de tocar derivadas direccionales. En ese caso, nosotros queremos calcular una derivada, pero ya por medio de una dirección. Entonces, nosotros podemos decir que si nosotros tenemos una superficie en R3, como esta figura, así como la figura 15, que tenemos aquí el inciso A y el inciso B, nuestra superficie es esta, que está marcada. Déjense, las coloco de color como rojo. Todo esto que está aquí es una superficie, todo esto. Esto de acá es una superficie. Todo esto, ¿vale? Es una superficie. Todo esto. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada, una derivada en especial direccional, significa que nosotros vamos a apoyar con un vector, ¿vale? Recuerden que hay muchos vectores en el espacio, pero nosotros vamos a elegir uno en especial para esta actividad. Entonces, nosotros podemos decir que queremos calcular esa derivada direccional. Implica, pues obviamente, identificar un punto X, otro punto X más H por U. Vean aquí qué pasa. Bueno, es que yo tengo en esta parte un vector, o tengo un vector. Incluso también pudiéramos nosotros trazar la recta, ¿verdad? Una recta, esa que es una recta. Y una recta, recuerden que es igual a un punto, algo que estudiamos ya desde la unidad número 1, un punto subíndice 0 más t por a. Solamente que aquí a la recta su expresión la vamos a ver de esta manera, que sería x más h por u, ¿vale? En donde h pues es un número, ¿verdad? Es un número real y u es nuestro vector. Si yo quito la línea de color rojo, podrán ustedes observar el vector u, ¿vale? El vector u pues nos dice la dirección, ¿verdad? En ese caso que toma nuestra recta. Y también nosotros tenemos algunos valores para x. Ven ustedes, para x nos daría este resultado. Y para x
más H por U nos está dando me parece de aquí, este resultado. Entonces ven ustedes el trazo de esta línea, ¿verdad? Esta línea que va de este punto a este punto. Ahora, si ustedes observan, aquí sería f de x y aquí sería f de x más h por u. Entonces, de acuerdo a estos datos, nosotros ya tenemos unos puntos que les corresponden a nuestra superficie o función de varias variables. Y nosotros también podemos analizar el cambio que existe de manera vertical con respecto al eje Z, que sería la diferencia, la distancia de la función f de x más h por u menos f de x. Entonces ahí tenemos nosotros la diferencia. Y recuerden aquí, se lo marca de otro color, se puede observar ahí h, también se observa. Aquí lo vamos a trazar. H sería esta parte. Aquí ustedes pueden observar entonces. Aquí está. H sería podemos decir ancho, vulgarmente también, ancho. Obviamente H se refiere del valor que existe de X hasta X más H por U. Ahí tenemos nosotros entonces la geometría en la figura del inciso A. Obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, trabajamos un plano. Aquí tenemos un plano que está cortando verticalmente a la función. Esto hace que nosotros logremos observar una curva. Esta curva es la que tenemos aquí de color negro. Y esta curva, si ustedes observan, pues es una función de una variable, en este caso, algo que ya estudiamos en nuestra unidad anterior, ¿vale? Entonces aquí ya no nos sorprende mucho porque ya las conocemos, ya sabemos algunas operaciones que podemos hacer con esta curva. Y esta es la famosa curva que ellos mencionan como F mayúscula, ¿vale? Bien, entonces, pues nos quedamos en esta sección. Nos quedamos en esta parte. Igual, están todos. Les voy a colocar su asistencia de manera manual. Hoy nuevamente, ya no me dio tiempo, liberarles eh, el enlace.